Como todos saben, para el Mundial van 26 jugadores. Antes iban 23. Pero en las semanas previas se van a conocer listas oficiales de jugadores que pueden integrar el plantel final. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes fueron esos jugadores que se quedaron en las puertas para ir a cada Mundial? ¿Y qué pasó con ellos? Estos son los jugadores que se quedaron a las puertas de jugar un Mundial. Nos vamos al año 2022. Sonaba la session de Quevedo, Shakira y Piqué anunciaban su separación, anulábamos Mufa y elegíamos creer. Y ahí Scaloni presentaba la lista de 32 nombres, de los cuales 26 tuvieron la suerte de quedar en las páginas doradas de la selección. Entre esos 10 futbolistas que tuvieron la mala fortuna de no ir están Juan Musso. Estaba en un buen nivel en Atalanta y había sido el tercer arquero de la Copa América, pero perdió la pulsera contra Rulli, que sería seleccionado como el tercer arquero de la selección. Nehuen Pérez, lateral derecho del Udinese, que en el mano a mano se quedó un paso por atrás de Molina y Montiel. Actualmente sigue jugando en el Udinese. Facundo Medina. Una sorpresa su nombre. Era habitual en la selección sub-23 que dirigía Scaloni, pero no pudo asegurar su puesto contra el peso de otros nombres que habían en su posición. Actualmente sigue jugando en el Lens de Francia. Giovanni Lo Celso. Una pérdida que parecía terrible. Se perdió el Mundial por una lesión muscular y fue operado. Pero por suerte su ausencia no se notó. Su lugar en la lista y el número lo ocupó Alexis McAllister. Nicolás González y Joaquín El Tuco Correa. El caso de los dos es similar. Estuvieron hasta la última convocatoria de partidos, pero Scaloni decidió darlos de baja a último momento, porque llevaban con algunas molestias. Sus lugares lo ocuparon Thiago Almada y Ángel Correa. Año 2018. La gente se obsesionó con los spinners. Piqué y Shakira estaban en el auge de su relación y a todo el mundo le interesaban las películas de Marvel. En ese contexto, el DT argentino era Sampaoli, que presentó una lista de 35 nombres, de los cuales solamente 23 tuvieron la suerte o la desgracia de formar parte de aquel equipo que tantas teorías y cosas raras dejó para la posteridad. Entre los que se quedaron afuera estaban Sergio Romero. Chiquito estaba en las puertas de jugar su tercer mundial al hilo, pero una lesión en su rodilla lo bajaría de la convocatoria. Su lugar sería tomado por el Patón Guzmán. Hoy se encuentra con un buen presente en Boca. Germán Pesela, jugador de la Fiorentina en ese momento. No tendría los pergaminos suficientes para la consideración del DT, pero tuvo la suerte de llegar al próximo mundial y saber cuánto pesa la Copa del Mundo. Ramiro Funes Mori, un año difícil para Mellizo, que sufrió varias lesiones ese año, mientras defendía la camiseta del Everton. Sampaoli no lo vería del todo fino en lo físico y decidió dejarlo de lado. Hoy está de vuelta en River como un central veterano, Manuel Lanzini. Un caso similar al de Romero. Estaba en la lista, pero se caería a último minuto por una rotura de ligamentos. Su lugar lo ocuparía Enzo Pérez, que venía de un gran año en River. Actualmente es flamante refuerzo en River. Ricardo Centurión. Estaba en el mejor momento futbolístico en el Racing de Coudet. Su baja fue por un cóctel de cosas, entre una apendicitis, un descontento del plantel y su vida extrafutbolística hicieron que Ricky se quede con las ganas de pisarla y encarar. Actualmente está en Barraca Central, apartado del plantel profesional, pero su pase pertenece a Vélez. Pablo Pérez. Siendo el capitán y figura de Boca en ese momento, formaría parte de la consideración de Sampaoli, pero no quedaría en la lista final. Actualmente está en News, siendo capitán, pero jugando a poco a sus 38 años. Rodrigo Bataglia. Se metería en la lista como una sorpresa, siendo el pivote defensivo del Sporting de Lisboa. No sumó los puntos suficientes para llegar al Mundial. Hoy, ya con 32 años, está jugando en Atlético Mineiro. Leandro Paredes. Se quedaría con la sangre en el ojo, pero lejos de enojarse por quedarse fuera de la lista, manifestaría su apoyo a la selección en sus redes sociales. Actualmente es el número 5 de la Roma de Mourinho. Guido Pizarro. Recurrente en las convocatorias de Sampaoli, con escasez de mediocampistas defensivos en esa época. De amplia carrera en Tigres de México, intentó dar el salto a Europa, al Sevilla, pero la floja temporada en el equipo español le cortaría las chances de ir al Mundial. Actualmente sigue en Tigres, su lugar en el mundo. Mauro Icardi. Un polémico. Hay dos versiones por qué no fue al Mundial. La primera es que Sampaoli prefería delanteros más móviles, como Agüero o Higuaín, y el perfil de 9 de área de Icardi no era compatible con la idea del juego del equipo. La segunda y más inchequeable es que fue apartado por el club de amigos y la amistad que Messi mantenía con Maxi López. Pobre Mauro, hasta llegó a tener la figurita en el álbum. Hoy está en Turquía, en el Galatasaray, apartado de los flashes pero dejando buen rendimiento en el campo de juego. Lautaro Martínez.
Todo apuntaba a que iba a ir como delantero suplente, pero otra vez Zampa dejó por encima a dos delanteros más móviles, como Pavón o Mesa. A diferencia de los mencionados, el Toro demostró estar más capacitado, siendo figura y referente del Inter en los últimos 5 años, y levantando la Copa del Mundo en Qatar. Diego Perotti. El monito Perotti fue regular en las convocatorias previas al Mundial, pero al final el técnico tuvo que elegir entre él o el Huevo Acuña, y el neuquino se quedaría con el lugar en el Mundial. Actualmente, Perotti está retirado con solo 35 años de edad. En su último año en la Salernitana, las lesiones le impidieron jugar con regularidad. Año 2014. Se daban los primeros indicios de la relación entre Shakira y Piqué. Desaparecían los aviones de Malasia y salía British Classics de TK. Discaso. En ese año, el técnico de la selección fue el recordado Alejandro Sabella. Una selección que tanta nostalgia nos da a algunos. Ese equipo llegaría hasta la final para caer lamentablemente contra Alemania. Antes que nada, hay que aclarar que Tevez, Otamendi y Cambiaso se quedaron fuera de la lista, siendo algo que sorprendería. Pero los que sí estuvieron en la lista previa, pero no fueron al Mundial, son Ever Banega. Todo apuntaba a que Ever dirigiría el mediocampo en tierras brasileras, pero una sumatoria de desgracias lo dejarían viendo el Mundial desde su casa. Por ejemplo, pelearse con la directiva del Valencia, una infección pulmonar que las traería su temporada en Newell's, y el buen nivel de Enzo Pérez, Ricky Álvarez y Augusto Fernández, según el DT. Lo dejarían sin cupo en la lista de 23. Por suerte, o por desgracia, pudo jugar el Mundial siguiente. Actualmente está dando sus últimos pasos en el fútbol, en el Al-Shabaab de Arabia Saudita, donde juega hace más de 3 años. Lisandro López. Primero que nada, no confundir con el delantero Licha López. Lisandro estaba jugando en Getafe, pero pertenecía al Benfica, y además venía de unos años en un increíble nivel en Arsenal. Sería una de las sorpresas de la convocatoria. Al final, el técnico se decantó por defensores jóvenes que conocía mejor, como Rojo y Fede Fernández, a los cuales había dirigido en Estudiantes de La Plata. Con 33 años, se lo encuentra jugando en el Khalid Club de Arabia Saudita. Fabián Fito Rinaudo. Quizás muchos no lo tengan visto, pero Fito fue un gran jugador, un 8 muy físico que tenía buen manejo de la pelota y recuperaba mucho. Jugaba en el Sporting de Portugal, donde sería figura y capitán. Sabella terminaría prescindiendo de él por otros nombres. En este momento Fito se encuentra retirado del fútbol. En el año 2021 se retiró jugando para Rosario Central. Gabriel Mercado. Venía siendo un pilar en la defensa de River, pero tuvo una molestia en su espalda que hizo que Sabella no cuente con él y prefiriese llevar a Zabaleta como único lateral derecho puro y a Campagnaro como suplente. Actualmente es un baluarte defensivo en el Inter Porto Alegre, dejando su rol de lateral para ser un central con todas las letras. Franco Di Santo. Un nombre que a más de uno sorprendió. Di Santo estaba teniendo una buena temporada en el Werder Bremen de Alemania, pero no le alcanzó para hacerse un hueco en la lista final. Muchos lo recordarán porque hace poco jugó en San Lorenzo. Actualmente está jugando en la U Católica de Chile. José Sosa. Sabella lo conocía bien de cerca por su paso en Estudiantes, pero le dijo que para jugar en el Mundial tendría que estar en una liga más competitiva. El Principito dio el salto al Atlético de Madrid, donde no le iría precisamente bien. Se caería en la lista justo al final, quedándose con las ganas de jugar la Copa del Mundo. Después de 7 años en Turquía, volvería a Estudiantes, donde hoy, con 38 años, sigue teniendo la manija del mediocampo. 2010. Shakira y Piqué daban indicios de su relación. James Rodríguez todavía le ilustraba los botines al Tanque Silva, y Daddy Yankee grababa un video en la Bombonera. Lindas épocas. Además, teníamos a Maradona como DT, que quizás no haya sido mejor desde lo deportivo, o no tenía mucha idea de lo táctico, pero le sobraban dos cosas: motivación y humanidad, como para darle la chance a más de un jugador que ni soñaría en poder jugar en la selección, y mucho menos en jugar un mundial. El Diego dejó fuera de la lista a figuras como Zanetti, Lucho González, Gaby Milito o Licha López, y además al mundial tampoco fueron Fabricio Coloccini. En ese momento era el capitán de Newcastle. Parecería que estar en segunda división sería un condicionante para no ir al mundial, pero no, porque Jonas, que estaba en el mismo equipo, sí jugaría el mundial. Tarzán perdió la pulseada contra Garcé, que apenas jugaba minutos en Colón. Qué sé yo, cosas del Diego. Hoy a Coloccini se lo encuentra dirigiendo las categorías inferiores de la selección de Venezuela. Ezequiel Lavezzi. Según el Diego, se quedó llorando por decir al Pocho que no iba a ir al mundial. La decisión estaba entre él y Palermo,
y el que terminó siendo presente en el Mundial fue el Titán. Igual, la Bessi tuvo la suerte de poder jugar el Mundial de Brasil, donde sería una de las figuras de la selección. El Pocho se retiraría en 2019, jugando en China. Parecía que le quedaba mucho más fútbol en los botines, pero como él dijo, se cansó de jugar. Juan Insaurralde. Venía a tener un gran nivel en Newell's y estaba jugando en Boca. El Diego necesitaba un central zurdo y lo llamó varias veces. Al final se terminaría cayendo de la lista. Hoy el Chaco está dejando sus últimos retazos de fútbol en Sarmiento de Junín, donde está teniendo un presente bastante aceptable. Juan Mercier. Estuvimos a nada de ver la dupla del centro de campo de Argentinos Juniors campeón en Sudáfrica, ya que Ortigosa defendería la camiseta de Paraguay y el Pichi Mercier estuvo a punto de jugar el Mundial. Pero el Diegote se decantaría por otro mediocampista del ámbito local, llevando a Mario Volati. Mercier se retiraría recién en 2022, jugando para Fénix en la Primera D. Sinceramente, un pedazo de jugador recordado en el San Lorenzo campeón de América del año 2014. José Sosa. Otra vez el Principito, que no estaba teniendo un buen presente en Europa, sin continuidad en el Bayern y en un paso discreto por el Napoli. En el medio de eso, una vuelta a Estudiantes para jugar a Libertadores. Todo eso en menos de un año y medio. Maradona no se convencería de él y prefería llevar a un joven Pastor al Mundial. Sebastián Blanco. El delantero de Lanús tenía 2 partidos en la selección para ese momento. El Diego se la jugó por él, pero hasta ahí no más, porque decidiría no llevarlo al Mundial, ya que no jugaría con extremos ofensivos. En la actualidad, Seba se encuentra en su 7ª temporada en Portland Timbers de la MLS, equipo donde compartió con otro ex Lanús como Diego Valeri. Jesús Dátolo. Venía siendo considerado por el Diego, pero se perdió una doble fecha que según él sería vital para la no convocatoria. Además, tampoco tenía un destino fijo, ya que jugaba entre Olympiacos y Napoli, sin tener un puesto asegurado en ninguno de los dos conjuntos. Hoy está en sus últimos momentos de fútbol, jugando para Tristán Suárez de la 2ª división, pero no distraerse porque capaz aparece jugando en Banfield. Así que comentanos, ¿qué jugador te hubiese sorprendido más que haya jugado en Mundial? Dejanos acá abajo si querés la parte 2. Esto fue Supplents y nos vemos la próxima semana.